Padre, podemos decir eso con toda confianza en nuestro corazón, Señor. Como tú, oh Padre mío, no hay otro, Señor. No hay otro, Señor. No hay quien nos pueda, Padre mío, levantar. No hay quien nos pueda ayudar. No hay quien nos pueda sostener, Padre mío, sino solamente tú, Padre. Gracias, Padre, por ser tan bueno y tan maravilloso con nosotros en todo tiempo, en toda hora y en todo momento. Gracias, Padre. Ahora, Señor, ten a bien este día, esta noche, esta tarde, Señor, bendecirnos a través de tu palabra y a través de ella. Habla, Señor, que tus siervos escuchan. Te lo pido todo en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Primera de Reyes, capítulo 14. Me acaban de llamar la atención y bien hecho, lo necesito, porque nuestro sí tiene que ser sí, nuestro no tiene que ser no. Y así tiene que ser. Yo les había prometido que cada tercer miércoles del mes les iba a dar un día de profecía, un mensaje de profecía. Y pues les voy a ser sincero, se me fueron los caballos. Y la verdad que se me olvidaron. Se fueron al cerro, yo vi. Se fueron al cerro los caballos. Se me olvidó y definitivamente les debo eso. Así es de que para el siguiente miércoles, Dios mediante, vamos a tener profecía. Amén. Ahora sí, si no cumplo, pues entonces sí ya estamos mal. Muy mal. Pero gloria a Dios que aquí estamos todavía. Así es de que hoy estamos en Primera de Reyes, capítulo 14, de los versículos 1 al 31, y donde vamos a estar estudiando la escritura esta noche. Primera de Reyes, capítulo 14, de los versículos 1 al 31. El tema, hermanos, yo le he titulado El juicio de Dios para dos reyes idólatras. El juicio de Dios para dos reyes idólatras. La semana pasada tocamos el tema del ciego de la mano seca, hablando específicamente acerca de quién, acerca del rey Jeroboam. Miramos bien claro cómo Dios envió a quién, envió a un mensajero, un hombre de Dios, a hablar a este hombre, o sea, ver la manera de hacerlo entrar en razón. Ver la manera de hacerle ver el mal que estaba causando a la nación, el mal que estaba causando al pueblo, y tratar de reenfocarlo y buscar a Dios de todo corazón. Miramos que después de que el varón de Dios que nos dice la escritura en el libro de Primera de Reyes, capítulo 13, le dio a este hombre el mensaje de parte de Dios, y le dijo a él las cosas que iban a acontecer. Este hombre, el rey Jeroboam, se enfureció con el hombre, se enfureció con el varón de Dios y extendió la mano y dijo ahí, prendedlo. Y el momento que este hombre extendió la mano, miramos en la escritura la semana pasada que se le secó la mano desde la punta de los dedos hasta el hombro, de tal manera que no podía doblarla. Estaba seca, completamente seca. Y esa es una de las formas en las cuales Dios habló a este hombre. Ahora, este hombre, al mirarse en la condición que estaba, le dice al varón de Dios, ora a Jehová tu Dios, para que me sane. Ahora, Dios lo hizo. Este hombre oró a Dios, oró a Jehová, y el Señor lo sanó, le restauró la mano nuevamente a su normalidad. Y dirías tú, wow, qué señal más grande, ¿no? Qué señal más espectacular de un Dios vivo, de un Dios verdadero, de un Dios que literalmente está con nosotros, como lo ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que escucha tus palabras, conoce tus pensamientos, sabe tu futuro, y Él conoce los planes y los pensamientos que tiene acerca de ti, como nos dice en Jeremías capítulo 29, 11. Entonces, si miramos que Dios nos conoce a nosotros a la perfección y entendemos que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, Dios va a ver la manera de que nosotros entremos en ese plan que Él ha trazado para nuestras vidas, para nosotros,
para que entendamos la mente y el corazón de Dios, para que entendamos los planes de Dios. La manera en la cual y a través de la cual Dios lo va a hacer es a través de su Santo Espíritu. La palabra nos dice en el libro de Juan capítulo 14 específicamente, que cuando el Espíritu Santo venga, dice, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, ese es el trabajo del Espíritu Santo, convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero más adelante dice, cuando Él venga, dice, os enseñará también y os recordará todas las cosas que yo os he enseñado. O sea, Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos un conocimiento pleno de la voluntad de Dios, del plan de Dios, de los mandamientos de Dios, de los estatutos de Dios, de los decretos de Dios, para que ninguno de nosotros el día de mañana pueda presentarse delante de Dios y decir, Señor, no sabía que existían tales cosas. No sabía que habían mandamientos, no sabía que habían estatutos, no sabía que habían decretos. Por lo tanto, Señor, pues, ¿cómo yo voy a obedecer algo que no conozco? Y Dios se ha dado a la tarea de que cada uno de nosotros, no importando en la condición en la cual tú te encuentres, no importando en la condición en la cual tú estés, si estás aquí en la ciudad o si estás en el medio de la jungla, donde quiera que te encuentres, Dios se va a hacer manifiesto a tu persona. A nosotros nos habla a través de la palabra de Dios, a los indígenas, aquellos los cuales mucha gente dice, Dios cuando venga va a juzgar al mundo y los va a juzgar a ellos también. Bueno, sí, ¿sabes qué? Porque Dios se hace presente a cada uno de ellos también a través de su creación. Ellos pueden ver los árboles, pueden ver las aves del campo, pueden ver los ríos, pueden ver las cascadas, pueden ver los cielos, pueden ver todo. Y ellos en su mente saben que hay alguien que creó todas estas cosas y saben que ese alguien es Dios. Y a ese Dios hay que rendirle honor, gloria, honra y alabanza. Por ello, no hay excusa, hermanos. No hay excusa. Jeroboam, rey de Israel, primer rey de las 10 tribus de Israel. Un hombre que con temor desvió al pueblo de la voluntad de Dios a la idolatría. Un hombre que porque no se le fuesen a ir los hombres, les construyó 2 becerros de oro, y a los cuales después de construírselo les dijo a ellos, Israel, he aquí Israel, tus dioses, los que te sacaron de la tierra de Egipto. Adorémosle y sacrifiquémosles a ellos. Erróneamente, desvió al pueblo, las 10 tribus de Israel, por el camino de la idolatría. Tanto era lo que este hombre estaba haciendo mal, que él mismo se constituyó como si fuese uno de los sacerdotes. E incluso estableció sacerdotes él mismo, e incluso él estableció lo que se debería de hacer y de qué manera se debería de adorar. Estaba mal, estaba muy mal, estaba equivocado, estaba completamente errado. Pero ahora vemos en las Sagradas Escrituras que Dios en su infinita misericordia trata de alcanzar el corazón de este hombre una segunda vez, enviándole a un varón de Dios para que le hablase a él de qué juicio venía sobre de él si no se arrepentía de su maldad. Y no se arrepintió. No se arrepintió de su maldad. Por lo tanto, como no se arrepintió de su maldad, entonces Dios tuvo que hacer ¿qué? Dios tuvo que obrar de una manera sobrenatural. Y el día de hoy vamos a mirar el tema que hemos titulado este mensaje, el juicio de Dios para 2 reyes idólatras. Vamos a mirar el juicio de Dios sobre 2 de los reyes de la nación judía. El rey del norte y el rey del sur. El rey de Judá y el rey de las 10 tribus de Israel. Hoy día, hermanos, vamos a mirar que todo hombre que está o que camina bajo las nubes o bajo el cielo de esta tierra, todo hombre que camina bajo el cielo de esta tierra y se empeña en hacer maldad,
tarde o temprano se le va a llegar su día de juicio. Y esa es una de las cosas que estos dos reyes no creían, no entendían y no lograban asimilar, porque todo, hasta ese momento, era color de rosa. Pero todo tiene un final. Y aquí es donde a estos dos reyes les llega su final. Les llega a ellos su tiempo de enfrentar a Dios. De enfrentar a Dios. Y es ahí donde vamos nosotros, hermanos, a aprender. No es que vamos a leer estos versículos y aprender de esta porción de la Escritura y vamos a decir qué reyes más malos, qué reyes más idólatras, qué reyes más paganos. No, vamos a mirar nosotros dónde está mi caminar con Dios. ¿Dónde está mi caminar con el Señor? ¿Estoy yo completamente enamorado del Señor o estoy jugando con las cosas del mundo? De la misma manera que estos hombres estaban jugando con el pecado. Y eso es lo que vamos a mirar este día. Vamos a mirar el juicio de Dios para dos reyes idólatras. El primer punto de esta noche, pues solamente traemos 2 puntos. El primer punto es la profecía sobre Jeroboam. La profecía sobre Jeroboam. Hermanos, en Génesis capítulo 4, versículo 6, encontramos un pasaje donde Dios habla a Caín y le dice estas palabras. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieres bien, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dios le hace una pregunta a este hombre. La pregunta que le hace a él es esta: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué? O sea, para poder entrar en contexto respecto a lo que estamos viendo en este versículo, podemos ver claramente que ambos, Caín y Abel, están ofreciendo ¿qué? Están ofreciendo a Dios un sacrificio. Dios se agrada del sacrificio de Abel, pero no se agrada del sacrificio de Caín. Y al no agradarse del sacrificio de Caín, inmediatamente Caín comienza a maquinar mal en su cabeza. Por eso Dios le dice estas palabras, le dice: si hicieres bien, ¿no serás enaltecido? O sea, la pregunta es, si haces el bien, vas a ser enaltecido. No hay duda de ello. Pero dice también el Señor: si no hicieres bien, dice, el pecado, o sea, los malos pensamientos, la maquinación acerca de la venganza, la maquinación acerca del mal, todas estas cosas van a comenzar a dar vuelta en tu cabeza. Y el momento que comiencen a dar vuelta en tu cabeza, van a comenzar a dar fruto. O sea, vas a comenzar a hacer cada una de ellas. Por eso dice, el pecado está a la puerta y con todo esto a ti será su deseo. Y tú te enseñorearás de él. Podemos ver acá que ambos reyes, Roboam, Jeroboam, ambos reyes, tuvieron ese mismo dilema, esa misma pregunta de parte de Dios: si hicieres bien, no serás enaltecido. O sea, Jeroboam, si tú eres un buen rey y guías bien a la nación, los guías por los caminos de Dios, los enseñas sus mandamientos, estatutos y decretos, el pueblo va a aprender a adorarme, va a aprender a temerme, va a aprender a vivir conforme a mis mandamientos, mis estatutos y decretos, y entonces el pueblo va a florecer, va a prosperar, va a haber prosperidad en el pueblo. Pero si hicieres mal, dice, eventualmente juicio va a venir sobre vosotros. O sea, la misma pregunta para Roboam fue también para Jeroboam.
Y esa es, hermanos, la pregunta que también es hecha a nosotros este día. Es hecha a nosotros este día. Si hicieres bien, ¿no serás enaltecido? O sea, el hacer bien, hermanos, es bueno. Porque el hacer bien nos eleva a nosotros. No solamente tenemos una conciencia limpia, sino que también, aparte de que hacemos bien y somos enaltecidos, somos vistos bien ante los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios. Mira, te voy a decir una cosa. Si tú quieres estar bien delante de Dios, no te importe lo que los hombres digan a tu alrededor, siempre y cuando tú seas fiel a Dios, hagas la voluntad de Dios, siga los mandamientos de Dios conforme a como Él los ha establecido, y tú verás cómo Dios te enaltece en lugares donde tú ni siquiera sabías que existían. Por ello, en el versículo 1 del capítulo 14 nos dice la Escritura: en aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora y disfrázate, para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías. Él me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño. Dentro, muy dentro del corazón de Jeroboam, él sabía que solo Dios podía sanar a su hijo. Y los dioses a los cuales él hizo que todo el pueblo se inclinara no eran aptos ni podían hacer nada por su hijo. No podían hacer absolutamente nada por su hijo. La pregunta del $1,000,000. La pregunta del $1,000,000. Jeroboam había tenido consejo con los ancianos del pueblo respecto a qué es lo que debería de hacer conforme a las creencias de ellos. Jeroboam y los ancianos del pueblo todos se pusieron de acuerdo y estuvieron de acuerdo que para poder ellos prosperar en la tierra en la cual ellos estaban, tenían que invocar a más de un Dios. Tenían que invocar a más de un Dios. Por ello, comenzaron a invocar a Moloch, comenzaron a invocar a Balaam, comenzaron a invocar a otros dioses como la diosa no me recuerdo el nombre de ella ahora. Astarote, exactamente, la diosa Astarote. Y aparte de que comenzaron a invocar a estos dioses, dijeron, bueno, invoquemos también a Jehová. O sea, es mejor tener muchos que pocos, ¿no? Es mejor tener 4 que tener solamente uno, ¿no? Tengamos un poco de variedad, ¿no? Hay que tener opciones. Si me falla uno, voy al otro. Si me falla el otro, voy al otro. Y así me voy alrededor y voy buscando a ver cuál es el que tiene la mejor respuesta. Bueno, respecto a eso, podemos ver acá nosotros con claridad que estos dioses a los cuales ellos invocaron, a los cuales ellos buscaron, ninguno de ellos les brindó la ayuda que ellos estaban buscando, la sanidad de Abías, hijo de Jeroboam. Hijo de Jeroboam. ¿Y por qué no les brindaron ayuda? ¿Por qué no les dieron ayuda? Por el hecho de que entendemos de que no eran dioses, eran simples imágenes hechas por manos de hombre, ante las cuales los hombres se habían postrado y ante las cuales ellos clamaban, no sabiendo que la Escritura nos dice que detrás de cada imagen hay un demonio. Es lo que nos dice la Escritura. Detrás de cada imagen hay un demonio. Por ello, ¿qué podemos entender, iglesia? Lo que podemos entender es lo siguiente. Te voy a llevar a la Escritura para probarte con la Escritura que estos dioses no eran dioses. Vamos conmigo a Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 25, donde Elías tiene una pequeña escena aquí con estos reyes o de estos sacerdotes paganos.
En Primera de Reyes 18:25 dice, entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey, preparadlo vosotros primero, que sois los más, e invocar el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritar en alta voz, porque Dios quizá esté meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban, dice, se cortaban con cuchillos y con lancetas conforme a sus costumbres, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Continuamos en el versículo 30. En el versículo 30 lo tienen que buscar en sus Biblias, porque ese no lo traje. En el versículo 30 dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las 12 tribus, los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano preparado. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo una tercera vez, y lo hicieron una tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo, oh Jehová, que eres el Dios, que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo esto, el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es Dios. Jehová es Dios. ¿Qué le dice Jeroboam a su esposa? Le dice Jeroboam a su mujer, levántate ahora y disfrázate, para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Jeroboam, después de haber hecho todas estas clases de rituales, después de haber efectuado todos estos rituales delante de estos dioses paganos, después de haberse sajado, después de haberse cortado, después de haber corrido la sangre, respecto a las costumbres de ellos, como lo podemos ver aquí en las Sagradas Escrituras, miramos que no hubo respuesta de ninguna clase para la salud de su hijo. Lo único que le quedaba era consultar ¿a quién? Consultar a Dios. Pero este hombre era tan orgulloso que no aceptaba que estaba mal.
No aceptaba que se había equivocado. No aceptaba el hecho de que se desvió de la voluntad de Dios, se desvió del camino de Dios. Y fue lo que hizo. Como suelen hacer muchas personas, ¿verdad? Envió a la mujer, ¿a qué? A hablar por él. Guilty. Yo este día les confieso que hay muchas cosas en las cuales yo le digo a mi esposa, por favor, encárgate. Pero nada espiritual, ¿eh? En lo espiritual ese es mi negocio. Pero este hombre, Jeroboam, no quería que se enterase nadie que había enviado buscar consejo de Dios, consejo del Señor. No quería que nadie se enterase. Y por ello le dice a su esposa que se disfrazase para que cuando ella fuese a mirar al profeta Ahías y llegase al profeta Ahías, ni el profeta Ahías se diese cuenta, porque vamos a mirar más adelante que la vista del profeta Ahías le había fallado, ya no podía mirar. Si iba a llegar ahí con una pregunta común como, oh, Señor, yo vengo a consultar respecto al rey y a la situación del hijo de él, que está enfermo. No iba a decir, oye, Ahías, ¿sabes qué? Me mandó mi esposo a que viniese a consultar contigo. No iba a decir nada de eso, porque era algo secreto. Era algo secreto. Después de haber llevado al pueblo, y tenerlo en la condición en la cual lo tenía, para él era un gran retroceso el admitir que Jehová es Dios, que Él es Señor y en Él está el poder y la autoridad. O sea, para él admitirlo sería echarse el pueblo entero arriba. Y él no quería eso. No quería eso. Por ello, manda a la mujer disfrazada a consultar con el profeta Ahías. Acá viene lo interesante en el versículo 4 al 6. Fíjate lo que dice la escritura. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo, y vino a casa de Ahías. Y ya no podía ver a Ahías, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Pero el versículo 5 me fascina. Dice, mas Jehová había dicho a Ahías, he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo. Así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies al entrar ella por la puerta, dijo, entra, mujer de Jeroboam. ¿Por qué te finges otra? Aquí dice, he aquí, yo soy enviado a ti con revelación dura. Con revelación dura. Hermanos, Jeremías 17:10 nos dice lo siguiente. Escucha bien estas palabras, hermanos. ¿Por qué? Porque estas palabras son para nosotros. Jeremías 17:10 dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeroboam maquinó un plan. Parecía bueno para él, porque no lo iba a delatar. No lo iba a echar para adelante, o sea, no lo iba a poner en mal con el pueblo. Él dijo, hey, si te vas disfrazada, llegas al profeta Ahías y el profeta Ahías ni se va a enterar porque ya está ciego, ya no puede ver. Pero lo que con él no contaba era que los ojos de Ahías no eran los ojos que nosotros tenemos, sino que eran los ojos de Dios. Los ojos de Dios. Eran los oídos de Dios. Lo que él no contaba era con eso. ¿Y por qué, hermanos, es que Dios tenía tanta comunicación, o que esa clase de comunicación con Ahías? ¿Por qué? Porque cuando tú buscas a Dios todos los días, cuando tú te levantas con el Señor en la mente,
Cuando tú caminas todo el día y le dices, Señor, ¿qué paso? Ordena mis pasos. Ayúdame en el siguiente evento. Ayúdame en el siguiente proyecto. Ayúdame en las siguientes cosas que tengo que hacer. Poco a poco Dios te va guiando y te va revelando paso a paso las cosas que tienes que hacer. Hermanos, tengo un testimonio que compartir con ustedes respecto a eso. Está fresco, recién sacado del horno. Lo acabo de cocinar hace un momento. Mira, estoy haciendo un proyecto en mi casa en estos momentos y se me atoró la carreta. ¿Tú sabes lo que es eso, no? No podía seguir. Se me presentó un obstáculo. Y en todas las cosas que yo hago, yo te aseguro que en todo lo que yo hago le pido sabiduría a Dios. Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? ¿Y sabes qué hice esta vez, el día de hoy? ¿Sabes? Dije, ni siquiera pensé en pedirle ayuda a Dios. Te lo confieso. Ni siquiera pensé en pedirle ayuda a Dios. Agarré el teléfono. Albert, I need help, man. I'm stuck. I have a project. I gotta finish. Se me atoró la carreta, Albert. Necesito que me ayudes. ¿Qué hago? Mira, tengo este proyecto. Mira, te van las fotos. Pon una foto atrás de otra foto. Esto es el obstáculo y esto es lo que tengo que hacer. Entonces, Albert también es un hombre de Dios. Gloria a Dios, ¿no? Él en su sabiduría, en la sabiduría que Dios le ha dado, me dijo, mira, usa esta clase de material que te hace falta para eso. Y instálalo de esta manera y ponlo de esta forma y toda la cosa. Y ve, búscalo. Y fui, lo busqué y lo traje y lo puse. Y estaba taladrando en mi último hoyo, hermanos. Ya terminando, taladrando en mi último hoyo para instalar mi última parte. Y se me atora el taladro, un taladro de ángulo. Y estoy aquí así, y se me atora y y así, ¡pah! Me dio un knockout. Dije, gracias, Señor, se me olvidó preguntarte. Eso es para que me despertara. Lo tomase a Él en consideración, o sea, tomase a Él como primero, antes de buscar sabiduría de hombre. Y esa fue mi lección. Eso fue lo que aprendí el día de hoy. Por ello dice el Señor, yo Jehová que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Según el fruto de sus obras. Para que Dios no sea tomado en vano. Podemos ver acá cómo Dios habla a esta mujer a través del profeta Ahías, un mensaje, como dijo él, fuerte, duro. Porque ella iba con la esperanza de buscar a Dios. Ella iba con la esperanza de, al encontrar a Dios, encontrar la gracia y la misericordia de Dios y que Dios se compadeciese del niño y sanase al niño y el niño fuese sano. Eso era lo que ella iba esperando. Es más, Jeroboam también tenía esa esperanza. Pero entendamos algo, que cuando tú abres un surco, ¿sabes lo que es un surco, verdad? Cuando tú abres la tierra, abres un surco y tiras la semilla, lo que tú tiraste dentro de ese surco, y cuando tú tapaste el surco, eso es lo que es lo que va a germinar y lo que vas a cosechar de ahí. O sea, no vas a cosechar ninguna otra cosa. Si tú tiraste maíz, vas a recoger maíz. Si tiraste frijol, vas a recoger frijol. Si tiraste sandías, vas a recoger sandías. O sea, lo que tú tiraste. Si hiciste maldad, bueno, pues lo que viene para ti es juicio. No hay vuelta de hoja. O sea, la Escritura nos dice que lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. No hay manera de engañarnos, no nos podemos engañar. Por ello es que lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Por ello, cuando llegamos nosotros acá al versículo 7, miramos que dice, ve y di a Jeroboam. Aquí ya, hablando Ahías, las palabras que Dios le dijo, que dijese a la esposa de ¿quién? A la esposa de Jeroboam. Y cuando tú escuches las palabras, así dijo Jehová Dios de Israel, escucha bien y pon atención, porque lo que sigue son las palabras que Dios habló. Y cuando escuches las palabras que Dios habló, pon atención,
a las palabras que Dios está hablando, porque esas palabras tanto le aplicaron a Jeroboam como nos pueden aplicar a nosotros en el día de hoy. Por ello, dice, ve y di a Jeroboam, así dijo Jehová Dios de Israel. Por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti. Y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y borraré la prosperidad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros. Y el que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Porque Jehová lo ha dicho. Imagínate el rostro de la esposa de Jeroboam. Ella llega con su pañoleta, toda tapada, así, nomás se le miraban los ojos, que parecía un búho, ¿no? Parecían nomás los ojos le miraban. Y llegó ella ahí cuando le dice a Ahías, ¿por qué te disfrazas, mujer de Jeroboam? ¿Cómo sabes tú que soy yo? Y entonces después que le dice, cosa dura tengo que revelarte, y escucha todas estas palabras, con el ánimo que aquella mujer venía, tiene que haber quedado. Se vació, se cayó, se derrumbó. Primero Dios le reclama a Jeroboam. Simplemente le dice, yo te levanté, yo te puse por rey, yo te hice príncipe de mi pueblo, y yo te dije los planes que tenía para ti, los planes que tenía para el pueblo de Israel. Eso fue lo que yo te tracé. Yo te dije a ti, tú vas a ser rey sobre Israel. Te voy a dar 10 tribus. Y de esas 10 tribus, lo que quiero es que busques mis mandamientos, mis estatutos, mis decretos y guíes al pueblo bajo el temor de Dios. Eso es lo que yo quiero que tú hagas. Eso fue lo que Dios le dijo a él que hiciese. Mas él hizo todo lo contrario. Le dice, pero tú hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti. Pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundación para enojarme, y me echaste tras tus espaldas. Te olvidaste de mí. Te olvidaste de lo que yo te dije que hicieses. Saúl fue un mal rey. Saúl fue un mal rey, un mal hombre. Salomón fue también hasta cierto punto un buen rey, pero terminó mal Salomón. Pero ninguno de estos reyes, Saúl por ser un rey desobediente, y Salomón por terminar su vida siendo un rey idólatra, ninguno de ellos hizo tan mal como hizo este hombre. Tanta fue la maldad de este hombre que se convirtió en la medida para los malos reyes que vendrían en Israel. O sea, todos los malos reyes se compararían con Jeroboam, rey de Israel. Y esa es la medida que se midieron todos los reyes. Ahora, el juicio por el pecado es que él iba a destruirle su dinastía, iba a borrar toda su prosperidad e iba a acabar completamente con toda su descendencia.
Hermanos, entiende bien lo que Dios está haciendo. La Escritura nos habla continuamente de un padre, de un buen padre. Y Dios es un buen padre. Es el mejor padre que hay. No hay otro padre como Él. No hay, no lo hay. Él es nuestro ejemplo. Él es el ejemplo a nosotros, padres, a seguir. Pero un buen padre, para que en su bondad, en su benignidad, en su amor por sus hijos, en querer hacer lo mejor por ellos, también tiene que aplicar disciplina. También tiene que aplicar disciplina. La disciplina es necesaria porque si no se aplica la disciplina es simplemente corregir los malos hechos, los malos actos, las malas acciones de nuestros hijos para que ellos aprendan a caminar por el camino recto. Aprendan a caminar por el camino recto. Y es por ello que tenemos que entender algo. Muchas veces nuestros hijos pues hacen cosas malas y nos duele en el corazón tenerles que castigar y les perdonamos lo que hacen. Pero muchas veces no los estamos ayudando, les estamos animando a que sigan haciendo lo mismo que están haciendo. De todas maneras van a seguir adquiriendo nuestro perdón. Y al final del día van a terminar en la perdición. Y eso no es ser un buen padre. Eso no es ser un buen padre. Dios no podía continuar, no podía dejar que esta dinastía, no podía dejar que esta clase de hombre, esta calaña de hombre continuase sobre la tierra. Continuase sobre la tierra. Porque no solamente estos hombres, o sea, la dinastía de Jeroboam había olvidado a Dios, sino que se habían enfocado en dioses paganos. Por ello en Hebreos capítulo 10, versículo 30, Hebreos 10:30 nos dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No podemos jugar con Dios. No podemos jugar con Dios, iglesia. No podemos. No debemos. ¿Por qué? Porque dirás tú, bueno, me salí con la mía. Nadie se enteró de lo que hice, de lo que estoy haciendo. Digo hacia adelante. Continúo en el mismo estilo de vida. No. Quizá lo hagas por 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, 20 años. Este hombre lo hizo por 22 años casi. Pero finalmente se le llegó su día. Se le llegó su día. Y ese día, el día de juicio. Continuando en el versículo 12. En el versículo 12 le dice, y tú, levántate y vete a tu casa. Y al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño. Y todo Israel lo endechará y lo enterrarán, porque de los de Jeroboam solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en alguna cosa buena delante de Jehová Dios de Israel en la casa de Jeroboam. O sea, este niño Ahías, había algo que agradó a Dios y Dios lo miró como que era un niño que tenía futuro, tenía potencial, pero no podía dejarlo crecer en el medio de tal contaminación. No podía, porque iba a ser contaminado, su mente iba a ser corrompida. Versículo 14 dice, y Jehová levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam este día, y lo hará ahora mismo, dice, Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Jehová. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Ha hecho pecar a Israel. Cuando el varón de Dios le dijo a Jeroboam las cosas que iban a ocurrir, le dio señal.
Cuando un profeta habla, por eso el día de hoy hay que tener mucho cuidado. Hay muchos que se dicen ser profetas y andan por ahí profetizando, pero nada de lo que dicen se cumple. Es más, si se cumpliesen 5 de las cosas que dijeron y una le fallaron, no son profetas. Porque un profeta nunca falla. Un profeta siempre dice lo que Dios está hablando. Quizá adivinó 5 de las cosas que profetizó y la 5ª le falló, o la 6ª le falló. Quiere decir que no es profeta de Dios. No es profeta de Dios. Porque Dios no cambia, hermanos. Cuando Él habla y Él dice algo que va a suceder, va a suceder. Va a suceder. Tarde o temprano va a suceder. Dice Él en su palabra, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. O sea, la palabra de Dios se va a cumplir al pie de la letra. Y la señal que el varón de Dios le dio a Jeroboam está en el capítulo 13, versículo 3. En el capítulo 13, versículo 3 dice, aquel mismo día dio señal diciendo, esta es la señal que Jehová ha hablado. O sea, esto es la confirmación de que Dios ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Y cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo, prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar, ¿qué? Se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Ahías le dice a la mujer de Jeroboam las siguientes palabras. Le dice a la mujer las siguientes palabras. Esta es la señal de que Jehová ha hablado. Le dice a él, le dice, al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño. Al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño. Y podemos ver claramente que la palabra de Jehová se cumplen al pie de la letra. En el versículo 7, escucha. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó y vino a Tirsa. Y entrando ella por el umbral de la casa, ¿qué dice que pasó? El niño murió. Y lo enterraron y lo endechó todo Israel conforme a la palabra de Jehová, la cual él había hablado por su siervo el profeta Ahías. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, nos dice Mateo 24, 35. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En Isaías 55, 10, escucha, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve a ella, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para que la envié. Todo se cumple y todo se cumplió conforme a la palabra de Dios. En el libro de Tesalonicenses nos dice la escritura, mas los muertos, dice, cuando suene la trompeta, los muertos resucitarán primero. Después nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados y llevados juntamente con Cristo al cielo. ¿Se va a cumplir eso, hermanos? Amén. Por supuesto que se va a cumplir. ¿Estás listo tú para eso? ¿De verdad estamos listos para eso? O sea, lo que necesitamos es tener una relación personal con Cristo Jesús. Si tenemos una relación personal con Cristo Jesús, lo hemos invitado a ser Señor de nuestra vida y Él es nuestro Salvador. Cuando la trompeta suene, los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que habremos quedado aquí en la tierra, seremos transformados en el aire.
transformados en el aire. Quiere decir que nosotros nos levantamos en carne y hueso y en el medio del aire nos transformamos en un cuerpo celestial para reunirnos con Cristo Jesús en las nubes y de ahí, hermanos, ir a estar con Él por la eternidad. Por ello, la palabra de Dios siempre prospera y se cumple tal y como ha sido escrita. Continuando en el versículo 19, los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo reinó, todo está escrito en el libro de la historia, de las historias de los reyes de Israel. El tiempo que reinó Jeroboam fue 22 años y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab, su hijo. Primera de Reyes no nos da tanta luz como nos da Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículo 20. Porque acá en estos versículos solamente nos dice que murió Jeroboam. Pero en Segunda de Crónicas 13, 20 dice, y nunca más tuvo Jeroboam poder en los días de Abías. Y Jehová lo hirió y murió. Dios habló a él y le dijo, ha llegado tu tiempo, ha llegado tu hora, tienes que pagar por las que debes. Y lo llamó a juicio. Lo que nos lleva al segundo punto de esta noche. El segundo punto de esta noche, el fracaso del rey Roboam. El fracaso del rey Roboam. Hermanos, la razón de la rotura del reino fue porque Salomón dejó a Dios y se fue tras dioses paganos. Dirás tú, bueno, Roboam sabía la razón y no hizo nada para corregirlo. Su reinado fue un fracaso total. Eso es lo que nos dice. Roboam sabía la razón y no hizo nada para corregirlo. Nada. Al contrario, ¿sabes qué? Le echó más leña al fuego. Y al echarle más leña al fuego, ¿sabes qué es lo que ocurre cuando tú le echas más leña al fuego? La llama se intensifica. O sea, se levanta más alta. ¿No es verdad? Bueno, Roboam debió de haber guiado al pueblo por el camino de Dios. No, ¿sabes qué fue lo que hizo Roboam? Roboam continuó por los caminos que caminó su padre en sus últimos días. Mira lo que dice en el versículo 21. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá de 41 años. Era Roboam cuando comenzó a reinar. Y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad de Jehová. Ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama, amonita. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto, debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Qué comentario más triste. Qué comentario más triste. Cuando tienes o cuando tuviste un abuelo, un hombre que caminó conforme al corazón de Dios, como lo fue David. Y cuando tuviste uno por padre, que fue el hombre más sabio de todo el mundo. Dirías tú, voy a hacer honor a mi padre, voy a hacer honor a mi abuelo, yo voy a caminar conforme a la rectitud que Dios me ha dado para que yo camine. Mas no lo hizo así. No lo hizo así. Y ese fue un pecado muy grande para Roboam. ¿Por qué? Porque estos hombres estaban siguiendo las costumbres de sus padres. Estaban siguiendo las costumbres de sus padres. Desafortunadamente, hermanos, esa es una realidad.
Esa es una realidad. Yo puedo decir que si yo no hubiese venido a los caminos del Señor, si yo no hubiese entregado mi vida a Cristo, yo hubiese seguido los caminos de mi padre. Hubiese vivido la misma vida que él estaba viviendo, porque él era mi modelo a seguir. Él era mi modelo a seguir. O sea, yo hubiese hecho exactamente como él hizo, los mismos pasos, las mismas pisadas, las mismas palabras, las mismas acciones, todo lo hubiese hecho conforme a él, conforme él lo hizo. Por ello le doy gracias a Dios. Señor, gracias por darme la bendición y la oportunidad de conocerte. Porque ahora al conocerte a ti, ahora te tengo a ti por Padre, y tú eres mi modelo, tú eres mi ejemplo, tú eres a quien yo debo imitar, eres de quien yo debo aprender, y todo lo que debo de aprender de ti lo tengo por escrito en tu palabra, y de ti estoy aprendiendo a ser un buen padre y guiar a mi familia por un buen camino. Pero hermanos, para poder romper esa tradición tenemos que hacer ¿qué? Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que buscar al Señor. Y por ello es que estos hombres siguieron lo que aprendieron de sus padres. La tierra se había corrompido de tal manera que dice aquí la Escritura que había en ese lugar sodomitas en la tierra. Sodomita quiere decir prostituto, no prostituta, prostituto sagrado o consagrado a los actos de prostitución ritual de la religión cananea. Eso es lo que es un sodomita. Cuando miramos en las Sagradas Escrituras, si tú lees que había sodomitas en la tierra, quiere decir que habían hombres específicamente para estos actos, para estos rituales sagrados que ellos consideraban sacrificios a sus dioses. Ahora recuerda que Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra por estos mismos actos, por este mismo estilo de vida que ellos estaban viviendo. Y vemos que el estilo de vida al cual Dios destruyó en el libro de Génesis capítulo 19, miramos que ahora sus hijos, el pueblo de Israel, están siguiendo esas mismas pisadas, están siguiendo esos mismos pasos. Y dices tú, bueno, pero hombre, ¿que no aprendes de los errores del pasado? ¿Que no aprendes de lo que hicieron tus antepasados y lo mal que les fue? ¿Que vienes ahora tú a hacer las mismas cosas? Pues podemos ver claramente que así es. ¿Se han dado cuenta cómo las modas se repiten? ¿Verdad? Pues así mismo las costumbres también se repiten. Todas esas cosas se repiten en el mundo. Pero hermanos, está en nosotros en caer en ese ciclo de repetición o decir nosotros no vamos a mirar hacia esas costumbres y tradiciones paganas, sino que vamos a mantener los ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Y vamos a seguirlo a Él y hacer la voluntad de Él. Continuamos en el versículo 25. Al 5º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa real, y los saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. 5 años estuvo en poder este hombre, Roboam, 5 años. Y en 5 años llevó a la quiebra a la nación de Israel. En 5 años. Primero, se le dividió el reino. Bueno, eso es parte de Dios por la maldad de Salomón. Segundo, por no buscar la voluntad de Dios, seguir los caminos de Dios, vino el rey de Egipto, le llevó los tesoros de la casa de Jehová, le llevó los tesoros de la casa real y también le llevó todos los escudos de oro que había hecho el rey Salomón. Cuando estuvimos estudiando este pasaje, dijimos que la cantidad en dólares, o sea, en dinero actual en el cual nosotros usamos el día de hoy, de los escudos que había hecho Salomón, era casi de $200 millones. 200 millones de dólares. O sea, tenía 500 escudos.
colgados en disposición. O sea, en una exposición así en la pared, en la casa del Líbano. Era una obra de arte mirar aquellos escudos de oro colgando en aquellas paredes. 200 millones de dólares guardados en esos cuartos. Llega el rey, los echa todos en carretas y se los lleva todos para Egipto. En 5 años llevó a la quiebra a la nación. 5 años. 5 años. Oh, qué tristeza, ¿no? Versículo 27 y 28. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y los dio a los capitanes de los de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Y cuando el rey entraba en la casa de Jehová, los de la guardia los llevaban y los ponían en la cámara de los de la guardia. O sea, los tenían guardados en un cuarto seguro porque no querían que se los robaran. Y los sacaban solamente cuando había que proteger, cuando el rey viniese al templo. Para terminar, versículo 29 al 31 dice: los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo no está escrito en las crónicas de los reyes de Judá. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días. Y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. El nombre de su madre fue Naama, amonita, y reinó en su lugar Abiam, su hijo. Reinó en su lugar Abiam, su hijo. En segunda de Crónicas, capítulo 12, versículo 14, la escritura nos dice que Roboam hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Así es de que, hermanos, para concluir, ¿cuál fue el error de estos dos reyes? ¿Cuál fue el error de estos dos reyes? El error de estos dos reyes fue el hecho de que no dispusieron su corazón para buscar a Dios. No dispusieron su corazón para buscar a Dios. Ahora, te voy a decir una cosa. El error de esos reyes puede ocurrirnos a nosotros el día de hoy. Podemos hacer lo malo porque no nos disponemos a hacer lo recto ante los ojos de Dios. No nos disponemos a buscar a Dios con todo nuestro corazón. Con todo nuestro corazón. Y acuérdate que un poquito de levadura leuda toda la masa. Leuda toda la masa. Así es de que, iglesia, te dejo con eso. El fracaso de estos hombres fue el no disponer su corazón para buscar a Dios. El fracaso nuestro en estos días puede ser el no disponer nuestro corazón para buscar a Dios. Así es de que, iglesia, a buscar a Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar un canto más y así quedamos despedidos. Padre, gracias por este tiempo, por tu palabra que es buena, Padre. Oh, qué hermosa es, mi Dios. Oh, Señor, qué deleite y qué gozo y qué alegría y qué gozosos estamos de escucharte hablarnos, Padre, escucharte bendecirnos, escucharte, Señor, darnos a nosotros mensajes, Señor, hablarnos de lo que debemos de hacer para así de esa manera agradarte y hacer tu voluntad. Gracias, Padre. Te adoramos, mi Dios, y te exaltamos hoy y siempre, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias, Padre. Ahora, Señor, danos tu bendición y llévanos a casa con bien. Recibe este tiempo, Señor, recibimos este tiempo que nos has dado con el corazón, Señor, y lo vamos a atesorar para llevarlo en nuestro corazón para siempre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.